Buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas. A estas jornadas internacionales. Con la mesa redonda que va a comenzar, va a finalizar las jornadas internacionales tituladas Aiete 10 años, enseñanzas y retos. Estamos contentos por la centralidad y diversidad que han mostrado estas jornadas. Centralidad porque además de estas jornadas son numerosos los actores que están organizando eventos, cada uno desde su relato legítimo. Y hemos trabajado a favor de ello, a favor de que todos los agentes estén representados aquí. Y la diversidad que se mostró en Aiete y que mañana se mostrará en Bayona es una oportunidad que pocas veces tenemos ocasión de ver, y mucho menos especialmente cuando el debate político está bastante enrevesado. La prensa parece que estamos peor que hace 10 años. Pero tenemos que decir que la realidad es tozuda. Estamos infinitamente mejor. En estos 2 días hemos analizado todo lo que hemos avanzado. Y en esta tarea, todas las partes hemos aportado en un proceso inclusivo que hoy ya es multilateral. Las instituciones y los partidos políticos, la comunidad internacional y la sociedad civil. Muchos son los aprendizajes que hemos obtenido de estos primeros 2 días, pero en esta primera lectura queremos destacar 4. El primero, el proceso de construcción de paz es un proceso complejo, un proceso paciente, que hay que alimentar permanentemente. Juan Manuel Santos, expresidente de Colombia, afirmó que es más difícil hacer la paz que hacer la guerra. Hoy, en nuestro país, algunos días, esta frase parece tener todavía sentido. Segundo, estamos en un momento clave de este proceso. Los avances producidos en los últimos años nos obligan a definir los próximos retos. Uno de ellos es la llamada batalla del relato, una expresión horrible, pero que todo el mundo entiende. Ya podemos concluir que un único relato no es posible, ni siquiera 2 relatos. El relato será poliédrico o no será. Urge cambiar el marco de debate de la batalla del relato, llevándolo del espacio actual de confrontación a un espacio constructivo, fuera del micrófono. Objetivo difícil, pero en el que el foro social nos vamos a empeñar en los próximos meses. Tercero, las garantías de no repetición no están aún consolidadas. Debemos transmitir a las nuevas generaciones una cultura de derechos humanos en la que los conflictos, que siempre existirán, se resuelvan únicamente a través del diálogo y el debate democrático. Y la recurrente crispación en el debate político no ayuda nada a este objetivo compartido. Y por último, el cuarto, debemos sentir orgullo por los avances logrados estos años. Orgullo colectivo como sociedad. Estamos construyendo un proceso singular que ya es referencia, como hemos visto ayer en Aiete y hoy aquí en el Cursal, y es objeto de estudio entre las personas expertas en resolución de conflictos. Queda mucho trabajo por hacer en estos 3 ejes de las consecuencias del ciclo de la violencia: el derecho de todas las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, y en las víctimas también que se quejan de ser discriminadas porque tienen todo el derecho a ser escuchadas y a recibir nuestra empatía. Por tanto, también superar el estado de excepción que aún sufren las personas presas y situar en la agenda de la resolución la cuestión de las personas refugiadas y deportadas. También debemos impulsar la memoria crítica e inclusiva, una memoria poliédrica, que se recojan todos los relatos y que nadie quede atrás. La mesa redonda que escucharemos a continuación profundizará en el 4.º punto de la Declaración de Aiete, que abogaba por el diálogo entre los representantes políticos como instrumento para la resolución democrática de los conflictos. Aquel fue el 4.º punto de la Declaración de Aiete y tratarán sobre ello. Para ello contamos en labores de moderador a Stephen Gethins,
Él es profesor de la Universidad Escocesa de St. Andrews, de la Escuela de Relaciones Internacionales. Ha sido asesor de los primeros ministros nacionalistas escoceses Alex Salmond y Nicola Sturgeon, y acaba de publicar un libro, Nation to Nation, Scotland's Place in the World. Por tanto, ahora es su turno, les corresponde subir al escenario y les invito a que suban al escenario para dar inicio a la mesa redonda. Good evening. Thank you. Muchas gracias. Qué estupendo verte ahí en la pantalla. Bueno, me llamo Stephen Gethin y si me lo permitís voy a intentar aquí quitarme la mascarilla del auricular, porque claro, es lo que tiene la pandemia. Es estupendo estar aquí. Muchísimas gracias por la presentación y añadiré que sí, me llamo Stephen Gethin, soy profesor en la Escuela de Relaciones Internacionales en la Universidad de St. Andrews. Fui parlamentario británico representando al Partido Nacionalista Escocés, al SNP. En asuntos exteriores, asuntos europeos. Entonces tuve mucho que ver con toda aquella historia del referéndum para el Brexit. Y para dejar claro lo que soy y lo que creo. Yo creo en la independencia de Escocia. Es un privilegio, por lo tanto, estar aquí, pero también tengo que decir que no tengo opinión sobre cuestiones políticas que tengan que ver con mis queridos amigos y colegas de aquí. Eso os toca a los que vivís aquí, no me toca a mí. Pero sí que tengo claro que la transformación democrática y el compromiso con la democracia tiene que venir primero. Bien, antes de comenzar con la mesa redonda, quiero que pensemos en el momento tan especial que estamos viviendo. El parlamentario de Southsea, en Inglaterra, fue asesinado cuando iba a una intervención quirúrgica. David Amess era conservador, estaba en la oposición cuando yo estaba en el Parlamento, pero era un hombre muy amable y desde luego estaba muy comprometido con la democracia. Y recuerdo cuando entré como parlamentario, cuando estaba intentando conciliar mi trabajo, mi nuevo papel político con mi vida familiar, fue muy amable para conmigo, y su muerte no fue solamente una pérdida para su familia o el Partido Conservador, fue tremendo para la democracia, y quiero recordar que la transformación democrática y un proceso democrático es algo muy frágil. Espero que me perdonéis por este recordatorio trágico para todos. Bueno, ahora ya sí, presentaré a los miembros de la mesa redonda. Escucharemos, para empezar, a alguien que no necesita presentación en esta zona del mundo, Juan José Ibarretxe, que fue de Lehendakari entre 1999 y 2009 y actualmente trabaja con la Universidad de Washington de Colombia, la UPV, el centro, el Aguirre Lehendakari Center. También vamos a escuchar a Quim Torra, expresidente de la
Generalitat de Cataluña y presidente de Òmnium Cultural. Y estoy encantado de estar también aquí con dos miembros de movimientos civiles. Amalur Álvarez, que forma parte de Gure Esku Dago, que está preparando un doctorado sobre... ya tienes un doctorado, perdón, disculpas, tengo mal la información entonces. Bien, ha hecho un doctorado especializándose en el derecho a decidir. Enhorabuena por el doctorado y por todo ese trabajo que supone. Y también a mi derecha tengo a Jordi Cuixart, de Òmnium Cultural, activista y hombre de negocios, que pasó 4 años en prisión. Bien, pediré a nuestros 4 oradores que comiencen con una breve presentación de quizá 10 minutos sobre el tema que nos ha unido aquí y después pasaremos al turno de preguntas que se pueden plantear por escrito, me han dicho, si nos las vais haciendo llegar. Y después de esos 10 minutos de presentaciones por parte de cada uno de los miembros del panel, plantearemos todas las preguntas que podamos hasta las 8 de la tarde. Y parece mucho tiempo, pero ya veréis cómo no es así. Tenemos tantos temas tan interesantes y con unos expertos como estos se nos va a pasar rápidamente. Comenzaré con el presidente Ibarretxe. ¿Qué piensa sobre la transformación democrática en el conflicto? Bueno, voy a continuar con la teoría de Kierkegaard, cuando decía que en la vida, para poder ser vivida, hay que mirar hacia adelante, pero para entender la vida hay que mirar hacia atrás. Eso decía Kierkegaard. Para mí, mirar hacia adelante y dar consejos, porque nunca he creído en las personas que cuando están no saben estar y cuando se marchan tampoco. Luego, por tanto, me voy a remitir a una serie de reflexiones que son las que me suscita aquella época en la que fui lehendakari de esta comunidad. El pueblo vasco es más que la comunidad vasca. Y, por lo tanto, y a partir de ahí, comenzaré por aquella frase de Kofi Annan cuando decía: se puede amar lo que se es sin odiar lo que no se es. Yo lo digo sinceramente, tengo respeto por el pueblo español, tengo respeto por sus símbolos, lo respeto profundamente, tengo aprecio por la gente del pueblo español, es muy buena gente, pero yo soy vasco. Y por lo tanto, a mí, la verdad es que me gusta enormemente cuando yo veo que mis amigos de España se alegran y sueñan con la roja, pero al mismo tiempo creo que yo tengo el mismo derecho a soñar algún día con la verde. ¿Por qué no? Sin hacer mal a nadie. Y además, en un atrevimiento de reflexión, diría que cuando a veces se habla de que el problema actual del mundo son los nacionalismos, también estoy de acuerdo. Pero los nacionalismos de suma cero, aquellos que para construir su nación niegan la nación de los demás. De todas esas cosas he vivido a lo largo de mi vida y tengo una constatación, ¿verdad?, después de todos esos años, y es que la única manera de resolver los problemas políticos es hacerlo democráticamente, mediante la aplicación del principio democrático. Principio democrático que asiste a los pueblos. Es decir, no es negociable que el pueblo catalán o el escocés o el pueblo vasco o el quebecú tenga derecho a decidir su propio futuro. Lo que sí es posible es pactar su ejercicio. ¿En qué términos? ¿Cuándo? ¿De qué manera? Y lo cierto es que, aunque se ha tratado de desnaturalizar el concepto del principio democrático a lo largo de los últimos tiempos, hay una curiosa certeza que lleva a la contraria a quienes utilizan ese argumento, y es que en los dos casos en los que el mundo occidental se ha pronunciado aceptando el principio democrático, estoy hablando de Quebec, estoy hablando de Escocia, curiosamente el resultado no fue la secesión, sino que fue el fortalecimiento por parte de esas mayorías de la Unión. ¿Qué prueba?
más clara de que realmente el principio democrático es un principio que no ofrece una visión de una parte o una visión de la otra. El otro argumento es que, claro, en un mundo globalizado, ¿verdad?, donde las fronteras tienen cada vez menos importancia, tiene menos sentido el tener un protagonismo propio. El que sea conveniente, ¿verdad?, el de formar un Estado, el de formar una república, bien, las decisiones que tomen los diferentes pueblos. Porque es curioso, fijaros bien, a lo largo de mi vida hemos visto cómo en el año 45 Naciones Unidas tenía 51 miembros. Alguien pudiera pensar que en un mundo globalizado, ¿verdad?, pasados 80 años, hubiera entonces menos jugadores en el campo, ¿verdad? Pues no. De acuerdo con las últimas estadísticas, 2011, el número de países con personalidad propia en las Naciones Unidas son 193 más la ciudad del Vaticano. Bien, alguien podría decir, siguiendo el ámbito en el que nosotros nos movemos, el de la Unión Europea, que, bien, eso es a nivel global, pero ¿qué decir de donde se produce un proceso de integración económica, social y política? ¿Qué sentido tiene que reivindiquemos escoceses o catalanes o los vascos tener una posición propia, ¿verdad?, en un mundo en el que desaparecen esas cicatrices de la historia que son las fronteras? Pues tampoco es verdad. Europa tenía 20 jugadores, siguiendo con el ejemplo de la roja, de la verde, de la blue, etcétera, etcétera, etcétera. Tenía 20 jugadores antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914. Tenía 26 jugadores cuando se produce el Congreso de La Haya, al que entran los pueblos y salen los estados, en 1949. Tenía 26 jugadores en el campo. Y alguien dirá, bueno, allí comienza el proceso de integración europea. Por lo tanto, bien, de esos 26 jugadores, hoy tendremos algunos menos, ¿verdad? Pues no. Hoy tenemos 50. Hay 50 jugadores en el campo. Y habrá más en el futuro. Y yo aspiro, ¿verdad?, a que entre ellos también estén nuestros pueblos. Entre otras cosas porque, como decía Víctor Hugo, por el pueblo vasco, que yo añado también al catalán, parece mentira que sigamos perviviendo después de las cosas que han pasado. Son como un cráter bajo el lago, decía. Bueno, pues eso somos un cráter bajo el lago que erupciona de vez en cuando, ¿verdad? Y por lo tanto erupciona democráticamente. Bien, ¿qué enseñanza es la que hemos obtenido de esta ampliación de jugadores en el campo? Pues una enseñanza para el propio movimiento político y la editorial política en la que milito, el Movimiento Nacional Vasco. Y es que más importante que la nación a la hora de acceder a la estatalidad ha sido el concepto de la democracia. Porque el concepto de la democracia llegaba más allá del concepto que legitima la nación. En este país podemos legitimar alrededor de la nación a un 50, a un 52, a un 55%, pero yo estoy absolutamente convencido que alrededor de la democracia, del derecho a decidir, somos capaces de reunir muchos más, como ocurre en Cataluña. Yo siempre suelo comenzar en Gure Esku Dago las sesiones preguntando a la gente dos cosas. ¿Quién no quiere un referéndum pactado? Y todos me dicen, sí, queremos un referéndum pactado. La cuestión que no ha solucionado el constitucionalismo es cómo se pacta con una silla vacía a la otra parte, ¿verdad? Y la segunda, que suelo decir, es, si aquí se hiciera un referéndum como se hizo en Escocia en términos de Remain or Leave, ¿qué votarías? Y toda la gente me levanta la mano diciendo Leave. Nos marchamos. Yo digo, pues tenemos que renovar la filosofía de Gure Esku Dago porque nos interesa tener también mucha gente que, aceptando el principio democrático, votaría no. Votaría Remain. Nos quedamos. Y si votamos nos quedamos con todas las consecuencias. A partir de ahí, ¿nosotros qué hicimos? Bueno, hicimos lo que creímos oportuno. Yo no estoy para dar muchos consejos a nadie, Jordi, porque nosotros lo intentamos y no lo conseguimos. Y por tanto, quien lo intenta y no lo consigue tiene que tener esa razonable humildad para reconocer la dificultad que tiene para dar consejos a quien tiene que desarrollar ahora políticas para solucionar las cosas.
Pero lo que sí humildemente hicimos fue elevar al campamento base el concepto del derecho a decidir. Un derecho a decidir que viene a innovar sobre el concepto del principio democrático asociado al derecho de autodeterminación, que estaba desnaturalizado de manera interesada con dos argumentos que pesaban mucho. El local, de asociarlo a la violencia y a ETA, y el internacional, de asociarlo a los derechos de las colonias. Aunque, que yo sepa, ni Alemania Oriental ni Alemania Occidental eran ninguna de las dos colonias, y fue este principio el que se utilizó para su reunificación. Eso fue lo que nosotros hicimos, simplemente poner el derecho a decidir sobre o en el campamento base. Y después vinisteis vosotros, presidente Jordi, vinisteis vosotros, que habéis sufrido una vulneración de derechos humanos, individuales y colectivos de libro. No por las ideas que tenéis, no, por haber querido desarrollarlas democráticamente. Y es por eso que la actitud de un Estado vengativo ha sido decir, no importa que te llames Jordi, pero si a alguien se le ocurre intentar llevar a cabo sus ideas democráticamente, como lo hicisteis vosotros, sabed que tenéis todo esto detrás. Pero os voy a decir una cosa. André Gide, poeta fantástico francés, decía que todas las olas deben su belleza a las que pasaron y se retiraron. Vosotros habéis dado un ejemplo de dignidad, en términos políticos. Habéis elevado el concepto de la democracia y la participación de vuestro pueblo al máximo nivel, Y sobre todo habéis tenido valentías. Yo esta mañana venía con Andoni y le venía diciendo que los generales valientes, Napoleón le dijo a Marat, no digas avanzad, diles seguidme. Y vosotros habéis dado, desde ese punto de vista, un ejemplo, no diciendo a la sociedad avanzad, sino a la sociedad seguidme. Yo os deseo lo mejor, de lo mejor. Porque yo personalmente, os lo he dicho en muchas ocasiones, no solamente os quiero, sino es que os creo. Y tan importante es lo segundo como lo primero. Bene benetan, eskerrik asko, Jordi. De todo corazón, muchas gracias, Jordi, muchas gracias, presidente. Thank you for that. Muchísimas gracias. Y ahora vamos a escuchar al señor Quim Torra, que está asistiendo en remoto. Muchísimas gracias por estar aquí. Es estupendo verte en pantalla. Buenas tardes. Un abrazo al señor Lehendakari y a mi amiga Malur. De veure't a distància des de Girona. And dear Mr. Gettins, thanks for your commitment, thanks for giving us... Señor Gettins, muchísimas gracias por darme esta oportunidad de estar presente en esta mesa redonda. Ya lo sabéis probablemente, el Lehendakari, querido Lehendakari, que recorrimos juntos simbólicamente el camino del exilio que los presidentes Companys y Aguirre cruzaron pues ahora ya tantos y tantos años, pero hoy conmemoramos el fusilamiento, el asesinato del presidente Companys hace 81 años, ¿no? Y vuelve a ser necesario quizás recordar esas palabras del Lehendakari Aguirre, de que, como siempre con Cataluña, de que la causa de la libertad de los catalanes y la causa de la libertad de los vascos. Yo quiero agradeceros muchísimo que me hayáis invitado a participar en esta mesa redonda. Tengo un recuerdo formidable de ese, creo ya noviembre de 2018, cuando con muchos de vosotros y con Ures Calagó, pues estuve aquí en el Cursal en una tarde fantástica, de muchas complicidades, ¿no?
una vez más entre catalanes y vascos, y agradezco también tus palabras, Lehendakari, referentes a Cataluña. Yo en ese sentido también quisiera devolverte esas gracias. Creo que tú marcaste un camino que sin duda fue el inicio de lo que Cataluña se propuso después. La famosa propuesta de Ibarretxe, que la estudiamos con mucha profundidad aquí en Cataluña, creo que fue vital para entender que había esa puerta abierta, o esa posibilidad de abrir una puerta, mejor dicho, la puerta de la jaula, que es como yo acostumbro a definir a la Constitución española. Desde ese noviembre del 2018 han pasado muchísimas cosas. Jordi está hoy con nosotros, esta es muy importante. Hemos tenido desgracias mundiales como la COVID, pero si me permitís, y para centrarme en lo que es esta tarde y este debate, yo pondría más bien el énfasis en todo lo que no ha pasado. Es decir, no hemos sido capaces, o el Estado español no ha sido capaz de acabar con la represión, y los ejemplos son constantes, y estas últimas horas seguramente habréis tenido noticia pues, de que el Tribunal de Cuentas pide y exige, en el fondo está pidiendo la ruina de toda la serie de familias catalanas, y en todas ellas pues, personas que sencillamente se encargaron durante algunos años, tuvieron algunas responsabilidades en lo que era la acción exterior del gobierno de la Generalitat. No solo eso, sigue el presidente Puigdemont en el exilio, con otros compañeros en el exilio, y ya habéis visto que el Estado español utiliza yo el Estado español me refiero siempre a su conjunto. Para mí es perverso distinguir entre el gobierno, el poder judicial. No, nos estamos enfrentando a todo un Estado, y por lo tanto me refiero siempre al Estado español en su conjunto. El Estado español utiliza cualquier mecanismo que tiene a su alcance pues, para poder seguir con, yo creo que es ya una acción sencillamente de venganza contra los que intentaron de una manera democrática y pacífica pues, poner unos votos y unos resultados encima de la mesa. Yo creo que, y también como ha hecho el Lehendakari, creo que quizás lo que yo puedo aportar ahora en esta breve intervención es un flash sobre también mi experiencia personal, que digamos que ha sido breve pero intensa, y que en estos 2 años y medio en que yo he podido ejercer de presidente, pues sencillamente espero que haya servido la pena para constatar, si fuera necesario otra vez, porque llevamos 300 años constatándolo, pero bueno, otra vez más, de que es imposible que España reconozca el derecho de autodeterminación de las naciones que la integran. No fue posible con la República, impensable durante el franquismo, pero tampoco en la nueva restauración borbónica, de la cual nace esa transición con ruido de sables, en la que el derecho de autodeterminación de los pueblos no se contempla en la Constitución española, y que la mayoría de los representantes vascos pues, no refrendaron esa Constitución. No fue el caso de los diputados catalanes, pero sí de algunos diputados catalanes, y quisiera recordar a Heribert Barrera, precisamente, que con su gesto al menos dignificó su abstención a esa Constitución que precisamente, como decía el Lehendakari, ni España ni nosotros no somos ni tenemos la capacidad ni la competencia para decidir nada sobre el derecho de autodeterminación de los pueblos, que precisamente depende y es responsabilidad de esos pueblos y de esas naciones. Se habla del conflicto vasco y catalán, y yo pienso que ya de entrada es una definición perversa. No hay nada de conflictivo en que una nación aspire
sencillamente a la estatalidad, ¿no? No hay nada de conflictivo y, en cambio, lo es todo democrático. Y yo también voy a donde va el Lehendakari, ¿no? Yo creo que más que conflicto, estaría bien que empezáramos a utilizar la terminología, pues, de aspiración democrática, ¿no? De la aspiración democrática de pueblos en distintos lugares del mundo que sencillamente han llegado a la conclusión, una parte importante de su sociedad, de que con toda la fuerza, todas las posibilidades que da el hecho de ser un Estado, a su ciudadanía le iría mejor. Su ciudadanía tendría más posibilidades de futuro. Sus hijos tendrían más futuro. Sus viejos tendrían más posibilidades de tener una vida digna. Yo creo que esa aspiración es una aspiración legítima y es una aspiración muy democrática, ¿no? Y que, por lo tanto, sencillamente de lo que estamos hablando en esta mesa redonda es del ejercicio pleno, profundo, radical de lo que significa un ejercicio democrático. Y si me permitís, yo creo que en este momento, precisamente en el Estado español, solo los movimientos nacionales vasco y catalán, si se me lo permite, son los movimientos capaces de provocar una ruptura en un sistema que es fruto de una reforma y no de una ruptura. Y para mí, que tuve la oportunidad como presidente de visitar también Portugal y de hablar con personas muy importantes y diputados y senadores portugueses, creo que la clave está ahí. La clave está en la no ruptura que hubo en el Estado español, sino en esa reforma que sencillamente permitió que estructuras fascistas, franquistas, incrustadas dentro de este Estado español que se basa en la indisoluble unidad de la patria, pues pervivan, ¿no? Y el hecho es muy importante porque creo que nos da un plus de legitimidad al movimiento independentista vasco y catalán, un plus incluso más democrático de alcanzar esa verdadera democracia que quizás no alcanzamos durante la transición. Sabéis que yo accedí al cargo de presidente en un momento en que se había aplicado en Cataluña el artículo 155, por tanto no existía nuestras instituciones, tuvimos que volver a poner en marcha pues toda la Generalitat de Cataluña, después vino la moción de censura a Mariano Rajoy, entró un nuevo presidente, Pedro Sánchez, y claro, yo he tenido varias reuniones con el presidente Sánchez, ¿no? No planteé una propuesta como el presidente Ibarretxe, pero he tenido la oportunidad de debatir con él y de iniciar también una mal llamada mesa de diálogo, y la respuesta de Pedro Sánchez, la respuesta del Partido Socialista, pues es que no cambia en nada la respuesta del Partido Popular, es no, nunca, jamás. O sea, no permitiremos el derecho a la autodeterminación, no habrá amnistía. Y efectivamente es así. Yo creo que lo que hoy se está, la palabra diálogo es una palabra preciosa y por eso no podemos utilizarla mal, y llamarle a una mesa de diálogo a lo que es sencillamente una foto de conveniencias políticas no creo que nos ayude al movimiento independentista catalán y menos aún al relato internacional, ¿no? Una mesa de negociación en la que, como decía el presidente, el Lehendakari Ibarretxe, de lo que se trata es decir, oiga, fecha, condiciones, cómo vamos a hacer el referéndum, es una cosa. Ir a una mesa en la que lo que te dicen es que te permiten hablar de temas y cuando presentas una propuesta en el Parlamento de Cataluña te la recurren al Tribunal Constitucional y te inhabilitan. En fin, es digamos, poco creíble una mesa del diálogo en estas condiciones y menos sin mediadores o relatores internacionales. ¿Cómo hacer que este ejercicio democrático además pueda realmente llegar a ser efectivo y ganar, ¿no?
lo has dicho muy bien, Lehendakari, lo intentaste y Cataluña lo intentó. Yo en aquel entonces no tenía ninguna responsabilidad política. Creo que Jordi está mucho más autorizado y legitimado para explicar por qué no somos independientes, qué falló en ese proceso. Pero yo creo que tal como estaba estructurado, teóricamente estaba bien estructurado. Es decir, era un proceso democrático, era un proceso que pasaba todo refrendado por el Parlamento de Cataluña, y el Parlamento de Cataluña es donde radica la soberanía de la nación catalana. Pero algo falló. Esa ley de referéndum y esas leyes de transitoriedad nacional que tenían que habernos dado una nueva legalidad no se aplicaron. Pero no creo que esté tanto aquí el problema, solamente en el debate tendremos ocasión de entrar más en profundidad. Yo creo que lo que nos faltó justamente en Cataluña fue defender ese ejercicio democrático y llegar hasta las últimas consecuencias en su defensa. Hay una frase que me gusta mucho, que un amigo, Gonzalo Boye, mi abogado y el abogado ya de medio Cataluña dedicado a la política, porque es así, porque la judicialización ha llegado a extremos absolutamente aberrantes, ¿no? Como el que se inhabilite a un presidente de la Generalitat, pues no por poner una pancarta en un balcón, no, por negarse a ordenar a las restantes instituciones catalanas de que sacaran las pancartas de sus balcones, que es muy distinto. A ver si me iba a negar yo, iba a hacer yo que la gente no pudiera expresarse libremente. Pero Gonzalo Boye utiliza una frase que a mí me gusta mucho utilizar. Dice, los británicos acostumbran a salirse 5 minutos antes de la independencia de sus colonias, los españoles salen siempre 5 minutos después. Y creo que en esta frase hay bastante sabiduría para entender que es difícil que hasta en un proceso de pulcritud democrática al 100% tengamos la posibilidad de escaparnos de la jaula sin un ejercicio acompañado, es decir, un ejercicio pulcramente democrático, pero al lado tiene que haber un ejercicio pulcramente desobediente o obediente con la nueva legalidad. Las secesiones negociadas están aceptadas y todos las conocemos, los casos de Quebec, de Escocia y de otros referéndums que han existido en el mundo. Pero también hay que poner encima de la mesa que la secesión unilateral no es una secesión prohibida. Es decir, desde la sentencia del Tribunal Internacional de la Haya sobre Kosovo, las cosas han cambiado. Por algo existen estos tribunales internacionales y esa jurisprudencia internacional, ¿no? Una cosa es que no esté reconocida, pero otra cosa es que esté prohibida. Y por tanto, todo lo que no está prohibido se puede ejercer siempre. Esas fueron las condiciones y creo que las asumimos todos, que sea un proceso democrático y pacífico. Es decir, que no recurras a ilícitos o a violencia, ¿no? Por lo tanto, y acabo con 4 ideas. Conclusiones. Para mí, a mi entender, no estamos en un entorno anglosajón, estamos en un entorno español y, por lo tanto, España, fundada en la indisoluble unidad de la patria, garantizada en la Constitución por el Ejército, no va a permitir jamás o no va a reconocer jamás el derecho de autodeterminación de sus pueblos. Por tanto, habrá que ir a una secesión unilateral que está permitida internacionalmente de una forma democrática, pulcramente democrática, pero que tendrá que ir acompañada de un ejercicio de desobediencia o de obediencia a la nueva legislación. Por tanto, autodeterminación por aplicación de principio democrático, autodeterminación, como decía Lehendakari Ibarretxe, por el hecho del derecho inalienable de las naciones que representamos y que no somos nosotros ni tenemos ninguna competencia para autonegárnosla de alguna forma, pero también autodeterminación como último recurso, como remedial secession,
como último recurso para remediar una situación de injusticia. Yo creo que entendido desde este punto de vista, el derecho a la autodeterminación tiene un sentido vigente, moderno, democrático y absolutamente contemporáneo. Yo lo dejo aquí y a la espera del debate y de las preguntas. Muchas gracias a todos. Gracias. Thank you. Muchas gracias. Muchas gracias por estos comentarios. Bueno, estamos aquí para hablar de la transformación democrática y las democracias. Y no hay ningún sitio en el mundo donde la democracia funcione es solamente gracias a los políticos, porque la involucración de la sociedad civil siempre es un elemento crítico de la vida política y la vida democrática en todo el mundo. Entonces, estoy encantado de ver que tenemos 2 políticos y 2 representantes de movimientos civiles. Me parece un equilibrio perfecto. Bueno, entonces, doctora Álvarez, te paso la palabra. Gracias, Steven. En primer lugar, quisiera dar las gracias a la organización por haber dado esta excelente oportunidad a Gure Esku, porque se trata de una oportunidad excelente para poder reivindicar este derecho a decidir que defendemos, porque consideramos que es clave para resolver este tipo de conflictos y porque nos brinda la oportunidad de hablar del trabajo que hacemos, y también agradecer a nuestros compañeros de Cataluña, de Escocia, porque estamos celebrando el 10º aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete y en esta ocasión todos juntos y juntas podemos poner la mirada también en el futuro, compartir reflexiones, y creo que esto también es muy importante. Dicho esto, quisiera comenzar reconociendo que vengo aquí con un discurso totalmente pragmático. No sé si es por una cuestión de edad, por una cuestión de género. Estoy acostumbrada a ir al meollo de la cuestión y por eso debo reconocer que vengo con un discurso totalmente pragmático. Haré un breve análisis de la situación actual, pero me gustaría avanzar y poner la mirada en el futuro de una forma propositiva. Y para ello comenzaré por traer a la mesa ese 4º punto de la Declaración de Aiete. En este 4º punto se hablaba de un compromiso por esas cuestiones culturales, también para poder dar una respuesta democrática desde el respeto. Han transcurrido 10 años desde esta declaración y llevamos años trabajando con diferentes acciones, con la implicación de la sociedad civil, con diferentes dinámicas, para poder hacer que este compromiso se convirtiera en una realidad, para poder generar las condiciones necesarias, para poder debatir las bases de la memoria, para poder extraer aprendizajes del pasado, pero también asumiendo compromisos para el futuro, rechazando todo tipo de violencia. Todavía queda mucho por hacer, pero ya llevamos 10 años creando las condiciones necesarias para que este punto se convierta en realidad, generando espacios de confianza, de debate, tejiendo confianza para poder llegar a un consenso social. Esto es algo que hemos estado trabajando también en esta década. Hemos estado trabajando para construir una sociedad comprometida con unos valores que se basen en la paz. Además, también hemos estado trabajando para poder contar con herramientas para decidir. Es un trabajo que seguimos haciendo porque se trata de la vía para poder dar una resolución democrática a este conflicto. Necesitamos herramientas, oportunidades, condiciones y vías. Y se han dado pasos importantes en esta dirección. Queda mucho por hacer, pero creo que
es importante poner en valor todo lo que ya se ha hecho. Creo que pocos podíamos imaginar hace 10 años que íbamos a tener una institución propia en el País Vasco francés, que pudiéramos tener estos cambios que se han dado a nivel institucional, que se pudiera llegar a un acuerdo político para abrir el debate en torno a la autodeterminación, o que se pudiera estar dando los pasos que se están dando en el tema de las personas presas. Y esto sucede porque se abren, por un lado, ventanas de oportunidad, en gran parte gracias también a todo el trabajo que se ha hecho por parte de la sociedad civil. Creo que la aportación de la sociedad civil ha sido fundamental, su trabajo ha sido fundamental. Y esto se ve reflejado también en esa voluntad que ha mostrado la gente. El derecho a decidir cuenta con un refrendo amplio en Euskal Herria en este momento. Y quisiera mencionar algunos datos del Naciómetro. En la última encuesta pudimos comprobar que el 67% de los vascos y vascas quiere decidir sobre el futuro de su territorio, y que además querrían poder decidir sobre esos contenidos que afectan a diferentes aspectos como son el económico, medioambiental. Es decir, queremos y tenemos esa voluntad de poder decidir sobre estas cuestiones que nos afectan y nos competen. Ha transcurrido 10 años desde la declaración de Aiete y todavía no tenemos una hoja de ruta que nos lleve a materializar todo lo que se planteaba en esta declaración, todo lo que se mencionaba en esta conferencia. Todavía tenemos mucho por hacer. Tenemos que encauzarlo, y creo que es el momento, en este 10º aniversario de la Conferencia Internacional de Aiete, de decir que necesitamos una hoja de ruta para poder aterrizar todo lo que se recogía en esta declaración, para poder hacerlo realidad. Hemos trabajado con las posturas, con las actitudes durante estos 10 años, pero seguimos necesitando hacerlo. Necesitamos compromisos y herramientas para materializar todo esto. ¿Y cuál es la solución? Para poder identificar una solución, en primer lugar debemos identificar el propio conflicto. Este es el primer paso. Y desde Gureesku, a la hora de plantear este conflicto para identificarlo, ponemos sobre la mesa dos elementos. Por un lado, tenemos una falta de reconocimiento por parte de nuestra comunidad política, porque se nos está negando esta capacidad de decidir. Es algo que los estados hacen con nuestra comunidad política. No hay un reconocimiento como sujetos políticos. Por lo tanto, este primer elemento tiene que ver con una reivindicación de un reconocimiento, pero también hay una reivindicación democrática, porque este reconocimiento tiene que ver con un principio democrático. Es decir, lo que estamos reivindicando, a fin de cuentas, es que no hay ninguna decisión que se debiera tomar fuera de nuestra comunidad. Es decir, nos correspondería tomar las decisiones sobre el marco jurídico, político que corresponde a nuestro territorio. Por lo tanto, es necesario hacer un reconocimiento de este sujeto político siguiendo este principio democrático. También es necesario saber cuál es la dirección para poder resolver los conflictos. Desde Gureesku nos fijamos en definir dónde se encuentra el conflicto político para poder aportarle una solución. Y en cuanto a la solución, también tenemos una perspectiva doble. Está, por un lado, esa mirada de puertas para afuera, es decir, el fijarse en procesos que se están dando en este momento en el mundo, qué soluciones se están proponiendo, y también de puertas para adentro, es decir, escuchar a las personas, dónde está la voluntad de la gente. En cuanto a esa mirada de puertas para afuera, nos fijamos en qué soluciones, en qué modelos se están aportando en otros lugares del mundo. La clave es el referéndum. Escocia, Nueva Caledonia, Quebec, Irlanda del Norte, que ya comienzan también a hacer reivindicaciones a favor del referéndum. El referéndum es una herramienta que es clara
en cuanto a que se le pregunta directamente a las personas si están a favor o no de la autodeterminación. Y estamos viendo cómo está siendo una tendencia que estamos viendo en todo el mundo. Puede hacerse de una forma consensuada o de una forma unilateral. Vemos cómo, sin embargo, se utiliza como una herramienta adecuada. ¿Y qué es lo que opina la ciudadanía vasca en torno a esto? Esto sería de puertas para adentro. Una amplia mayoría parece estar de acuerdo con estas tendencias que vemos a nivel global. Y aquí podemos destacar 3 elementos. Antes he mencionado estas encuestas del Naciómetro, y si nos fijamos en estas encuestas que se realizan en las grandes movilizaciones que se han organizado, podemos ver el apoyo sostenido y que va en aumento en cuanto a poder tener la capacidad de decidir en temas políticos y otros temas que nos afectan. 7 de cada 10 ciudadanos vascos y vascas quieren tener este derecho a decidir. Por otro lado, está también esa gran diversidad de agentes, de movimientos que se muestran a favor de la soberanía, a favor de un nuevo marco jurídico político. Somos cada vez más quienes reclamamos que hace falta un cambio, que cuestionamos la legitimidad del marco actual. Somos cada vez más en Euskal Herria. Y junto con esto están las fuerzas y partidos políticos que se muestran a favor de estas reivindicaciones. El 60% de las fuerzas políticas del Parlamento de la Comunidad Autónoma están a favor del derecho a decidir. Y lo vemos también en la Comunidad Foral de Navarra, y vemos también cómo en el País Vasco francés cada vez son más las fuerzas que están a favor de esta soberanía de Euskal Herria. Y también se habla de cómo queremos decidir. Otra vez recurro a los datos del Naciómetro, que es una herramienta que estimamos mucho en Gure Esku, porque nos aclara mucho, nos da mucha información y se hacen preguntas que son muy esclarecedoras. Se pregunta, por un lado, hasta qué punto está usted de acuerdo con independizarse del Estado francés o español, según corresponda. Vemos como un 27% se muestra a favor, un 42% en contra. Por lo tanto, aquí la postura es contraria. Sin embargo, si hacemos un cambio de contexto, si planteamos la pregunta de una forma diferente, si se formula de esta manera, todas las fuerzas políticas o la mayoría han decidido que se realice un referéndum y se ha aprobado desde Madrid y París. El referéndum es oficial y ha sido aceptado. En este contexto, con este cambio de formulación, cuando se hace la pregunta cuando se formula la pregunta de esta manera, vemos que la diferencia es de 10 puntos y que las posturas a favor son las mayoritarias, en torno a un 40%. Por lo tanto, ¿qué podemos concluir de este análisis? Que es innegable que estamos ante un conflicto político, social, es algo que debemos reconocer, que una mayoría cuestiona la legitimidad del marco actual y que quiere poder decidir de una forma directa, y que para ello nos hace falta una hoja de ruta con una dirección clara, basada en una vía pacífica, democrática y consensuada. Así debe ser la resolución de este conflicto, con un reconocimiento de la comunidad política y con un reconocimiento de la capacidad a decidir de la ciudadanía. Por lo tanto, la solución debe ir en este sentido. ¿Cuál es la propuesta de Gure Esku? No diré nada nuevo, que se reconozca el derecho a decidir, que se materialice a través de uno o varios referéndums. Y aquí todos y todas conocemos cuál es el posicionamiento de Gure Esku. Sí que me gustaría también, de una forma muy rápida, exponer una vez más algo que llevamos tiempo haciendo desde Gure Esku, por hacer un poco de pedagogía, como hacemos en Gure Esku. ¿Por qué le damos tanta importancia al derecho a decidir? ¿Por qué creemos que la solución vendrá a través del reconocimiento del derecho a decidir? Consideramos que el derecho a decidir es una herramienta que responde a esas necesidades que se reivindican, que responde a esas necesidades, a esas capacidades que se quieren obtener.
Y una definición académica, ya que llevo muchos años trabajando como teórica dentro de Gurescu también, una definición académica diría así: se trata de que una comunidad que se ubica en un territorio determinado y que tiene determinado nivel de organización pueda decidir sobre su estatus político, sobre su marco institucional, mostrando su voluntad de modificarlo o de hacer que perdure en el tiempo, siempre y cuando se utilicen herramientas basadas en el ejercicio democrático y el consenso. Por lo tanto, con esta definición se nos reconoce, por un lado, esa capacidad de estar expresándonos en torno a nuestro futuro político, en cuanto a lo que queremos para nuestro futuro, y también habla de reconocer una capacidad de hacer, es decir, de ejercer este derecho a decidir, de negociar con el Estado en este caso. Es decir, a fin de cuentas, el derecho a decidir tiene que ver con un ejercicio de autogeneración de la comunidad, que se basa sobre todo en la voluntad democrática de la ciudadanía. Se puede hablar también de otro tipo de legitimidades, como la histórica, cultural, lingüística, pero sobre todo la base es la democracia, es decir, se basa en una legitimidad democrática en este ejercicio de autogeneración de la comunidad. Y es algo que quería decir aquí. Discúlpeme si he metido un poco la chapa, pero quería ponerlo sobre la mesa porque creo que todas las personas que estamos aquí estamos de acuerdo en cómo podemos poner en marcha una solución, en cuál puede ser la solución. La cuestión sería en ver qué condiciones tenemos para que esto sea así, dónde están las oportunidades, dónde están las amenazas. Creo que es importante, al menos lo es para Gurescu, el hablar de esta dirección, el marcar de una forma clara cuál es el rumbo y ponerlo sobre la mesa. Ahora bien, somos conscientes de que la violencia, la criminalización, la represión son herramientas de este Estado y que esto dificulta el poder llevar a cabo nuestra hoja de ruta propuesta, lo cual no significa que debamos rendirnos ni que debamos ceder en qué es lo que queremos para nuestro futuro. Por supuesto, tendremos que dialogar, tendremos que ver cuál es la estrategia que utilizamos para alcanzar nuestro objetivo. Pero bueno, por ahora lo dejo aquí y después ya tendremos más ocasión de profundizar. Muchas gracias. Un poco académica igual, pero... Muy bien. Es que rica. Thank you, and thank you. Bueno, muchísimas gracias a Malur. Bueno, ahora vamos a pasar al último ponente, antes de comenzar con las preguntas, Jordi Cuixart. Jordi Cuixart, ¿qué piensas tú acerca de la transformación democrática? Y luego ya vamos a plantear algunas preguntas. Pero primero, Jordi. Not easy. So thank you so much. Bueno, pues muchísimas gracias. Bona tarda a tothom, Lehendakari Ibarretxe, amics, amigues, a Malur. És un plaer estar avui aquí. It's a big pleasure for me to be. Buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí con todos vosotros, como una persona que siempre ha luchado por la paz. Muchísimas gracias a los organizadores de este evento. Guztioi, placer, erraldoi bat da. Buenas tardes, es un enorme placer estar hoy en Euskal Herria y poder estar hablando sobre el papel de la sociedad civil en las transformaciones democráticas para reivindicar su papel. Sois muy generosos. Es un placer volver a estar aquí y para que Getting no se enfade conmigo me he puesto el cronómetro para estar 10 minutos. La última vez que pude estar en Euskal Herria fue en Bilbo en una convocatoria de Gurescu
con mi hijo pequeño de 6 meses justo antes de entrar en la cárcel, y como que era la única foto de familia que teníamos, mi hijo ha dado la vuelta al mundo en muchas entrevistas con una pegatina de Gurescu aquí en la cabeza, porque era la única foto de familia que teníamos con mi compañera Chey, que también nos manda saludos desde los últimos 4 años. Muy rápidamente, poneros en antecedentes, aquellos que no conocéis. Òmnium Cultural es una entidad cívico-cultural que trabaja desde hace más de 60 años en vamos a decir, tres grandes líneas de actuación. Por un lado, lo que es la defensa y la promoción de la lengua y cultura catalanas. En segundo lugar, todo lo que hace referencia a grandes proyectos de cohesión social. Y en la tercera branch, la tercera branca, la tercera pata de la mesa o de la silla, como lo queramos llamar, es todo lo que hace referencia a la defensa de los derechos civiles y políticos en los países catalanes, en los països catalans. Una entidad fundada hace 60 años, como he dicho, por 5 empresarios visionarios, pero que ya responden a una realidad que es muy arraigada en la sociedad catalana, que es, por falta de Estado, esta necesidad de crear estructuras de Estado desde la sociedad civil. Sin esta concepción no se entendería ni Òmnium Cultural ni posiblemente pues, toda la red de ateneos, de casales, de organizaciones que actúan como verdaderas estructuras de Estado, pero que en realidad están lideradas por la sociedad civil. Es importante también entender que posiblemente gracias también al compromiso de Òmnium Cultural, hoy la lengua y cultura catalanas siguen siendo un elemento de cohesión social en Cataluña y entendido también como un país donde el hecho migratorio nos es estructural, es un motivo de orgullo nacional, pero es verdad, el hecho migratorio define la sociedad catalana. Yo mismo soy hijo de padres castellano hablantes, en mi casa se habla castellano y que me parece muy interesante, pero fueron mis padres también los que decidieron que se me tenía que hablar en catalán, porque si estaba en Cataluña, si ya no se habla catalán en Cataluña, ¿dónde se va a hablar catalán, ¿no? Esto es importante para ubicar la trascendencia o la importancia de la sociedad civil en todo lo que hace referencia al movimiento de liberación en Cataluña, en el llamado procés. La sociedad civil en realidad ha sido el motor tractor, y esto, que es una buena noticia, también implica una responsabilidad, y es en la que nos encontramos hoy, de saber canalizar la frustración. La represión lo que busca fundamentalmente es dividir a los que luchan para que se produzca el chilling effect de que dejemos de luchar, ¿no? Cuando te meten en la cárcel 4 años, que les cuesta mucho argumentarlo y por eso al final pues te acaban sacando, ni ellos saben el porqué, porque el señor Pedro Sánchez decía que en indultos ni hablar y al cabo de 4 años te sacan, es porque en realidad el chilling effect que ellos perseguían era: catalanes, dejad de luchar. Lo que estáis haciendo no os va a salir bien y o vais a terminar todos en la cárcel o vais a terminar todos en el exilio, como tenemos aún al presidente Puigdemont y 3 consejeros del antiguo gobierno de la Generalitat. Porque esto es en realidad lo que tienen que afrontar, yo creo, las organizaciones desde la sociedad civil, desde el activismo, la capacidad de minimizar lo que persigue el Estado cuando ataca la disidencia de la manera que lo ha hecho en Cataluña. Y en el marco de negociaciones o en el marco del intento también de resolución de conflictos políticos, desde el activismo tenemos esta gran responsabilidad de, no en nombre de unas propuestas políticas que al principio pues, nos podían ser atractivas porque era desde abajo, desde la sociedad civil, los que presionábamos a los políticos. Lo que ha pasado en Cataluña ha pasado a pesar de los partidos políticos, y yo no soy un personaje que sea antipartidos políticos, al contrario, la alternativa a los partidos políticos ya sabemos lo que es, ¿no? Es el totalitarismo, es el pensamiento único, pero sí que es verdad que los partidos políticos en Cataluña, después del referéndum del Estatut, el resultado que hubo, pero también después de la sentencia del Tribunal Constitucional, lo que se vieron obligados es a escuchar la voz de la ciudadanía. Una voz de la ciudadanía que se expresa de manera muy transversal, pero sí con un clamor bastante unánime de entre el 70 y el 80% a favor del derecho a decidir, a favor del derecho a la autodeterminación. Hoy, por ejemplo, después de más de 4 años de una represión muy dura, muy dura en el sentido pues, de cárcel, de exilio, pero también de multas millonarias hacia servidores públicos y de más de 3.500 personas represaliadas, estamos viendo cómo el independentismo
crece en el Parlamento de Cataluña, llegando a la cifra de más del 52%, y el soberanismo va más allá, llegando a más del 65% de representantes en el Parlamento catalán. O sea, el objetivo que perseguía el Estado de catalanes, dejad de luchar porque esto es una ensoñación y esto no va a llegar a ningún sitio, no ha resultado. También es cierto, y en este sentido yo creo que es donde también podemos aquí entablar una cierta discusión o debate, que uno de los aprendizajes que tenemos que socializar es que, igual que la sociedad civil, y en el caso de Euskal Herria y en Aiete se pudo ver de una manera muy clara, es indispensable en lo que hace referencia a la posibilidad de llegar a acuerdos, en Cataluña ahora es más imprescindible que nunca que desde la sociedad civil se siga presionando a los partidos políticos porque tengan la capacidad de llegar a una estrategia compartida. Si no, posiblemente tiene muy poco sentido ir a mesas de negociación si no hay primero una estrategia compartida desde el Frente Soberanista y además no se utiliza la mesa de negociación como arma arrojadiza entre los partidos. Luego está la segunda parte, y es la nula voluntad hoy por hoy del Estado español de entomar desde el respeto, desde la honestidad, desde la sinceridad, desde la voluntad real de llegar a acuerdos en esta mesa de diálogo, de negociación o de diálogo, es lo mismo, ¿no? Pero hoy no la vemos ni está. Pero nosotros tenemos una parte de responsabilidad como sociedad civil de ser exigentes con los políticos, de presionarles para que lleguen a este acuerdo, y los políticos obviamente también de adaptarse a las nuevas realidades. Es cierto, quizá no había una previsión de que habría tanta violencia por parte del Estado, pero al mismo tiempo es cierto que lo que no podemos hacer ahora es rebajar las expectativas que nos llevaron a hacer lo que a mí me gusta siempre decir, uno de los mayores actos de desobediencia civil de la historia contemporánea de la Europa occidental, como mínimo, ¿no? Que fue el referéndum del 1 de octubre. El 1 de octubre es mucho más que un acto de desobediencia civil masiva. Bajo mi punto de vista, bajo el punto de vista de Òmnium, es un patrimonio colectivo de valor incalculable. Es muy difícil en pleno siglo XXI encontrar más de 2 millones de personas que salgan a la calle, viendo a primera hora de la mañana la violencia policial, a poner un trozo de papel en una caja de plástico. Estos 2,5 millones de personas, bajo mi punto de vista, son ciudadanos con un gran compromiso con la democracia. Gran compromiso con la democracia en pleno siglo XXI, donde vemos que casi ya, si te quedas en casa, tienes el teletrabajo en casa y el Amazon que te trae las cosas a casa. O sea que ya podemos vivir en este capitalismo mágico que han montado sin salir de casa. Pues en pleno siglo XXI, 2,5 millones de personas deciden de que no, aunque esté de acuerdo o no en la celebración de un referéndum, ante la violencia de la policía y ante una suspensión cautelar de un tribunal constitucional, ante este dilema, yo decido ejercer derechos fundamentales, que posiblemente es la mejor manera de protegerlos, ejerciéndolos. Y eso es lo que pasó en Cataluña en el octubre del 2017. La historia, espero, nos dará la perspectiva de ver que en realidad tampoco no tenemos ahora que ir pues, alabanzas de lo que hicimos los catalanes, pero que en realidad es un hecho de una gran trascendencia para la democracia en Europa, porque este ejercicio de desobediencia civil es lo que avala una vez más el compromiso de la sociedad catalana con la Constitución, pero si me lo permitís, con la Constitución también, pero ahora lo veréis, con la democracia, pero si me lo permitís, también con la Constitución, porque en realidad es o desobediencia civil o caos. Cuando nosotros ejercemos la desobediencia civil, no decimos, toda la Constitución española no sirve para nada, es muy mala. No. La Constitución española no prohíbe la celebración de referéndums, no lo prohíbe, no está tipificado en el Código Penal, no se prohíbe de ningún modo. Pues los ciudadanos, libre y democráticamente, dicen, ante la disyuntiva de cumplir una suspensión cautelar del Tribunal Constitucional o ejercer derechos fundamentales, vamos a ejercer estos derechos fundamentales. Y este ejercicio de militancia, de confianza en la comunidad, en el colectivo, yo creo que con el paso de los años pues va a tomar aún mayor trascendencia. Acabo porque queda un minuto. Bajo mi punto de vista, ¿qué nos enseña Aiete? Y nos lo enseña con toda la fuerza que he podido ver estos días hablando con los compañeros y también con el equipo organizador, a quien sabe
saben que tenemos desde Òmnium Cultural con mucho aprecio. 3 cosas fundamentales. La primera, la importancia del papel de la sociedad civil en todos los procesos de transformación democrática, sea cual sea la lucha contra la emergencia climática, por la igualdad de género, por la emancipación de los pueblos del mundo entero. Cualquier proceso de participación colectiva, la sociedad civil no puede renunciar a su papel. En segundo lugar, Ayete nos enseña que no puede haber vetos. Si cualquiera de las partes que proponga un veto en realidad no está actuando de manera sincera, de manera honesta. Si hay vetos, no se puede hablar de todo. Y la tercera, y para nosotros también muy importante, y nos lo enseña Ayete, es la participación de la comunitat internacional. En els països catalans, más pronto que tarde, la comunidad internacional va a tener que asumir su responsabilidad. Europa tiene una gran responsabilidad con unos ciudadanos del conjunto de la Unión Europea que están exigiendo el ejercicio de derechos fundamentales. Y el derecho a la autodeterminación es un derecho fundamental y que la única manera de preservarlo es ejerciéndolo. Y por lo tanto, y en este sentido, Ayete también nos muestra que la presencia de actores de la comunidad internacional es imprescindible en la resolución de conflictos políticos. Muchísimas gracias. Eskerrik asko. Ya harto de borracho. Thank you. Thank you. Muchísimas gracias a todos nuestros ponentes, a la audiencia. Gracias por respetar los tiempos de estas primeras presentaciones. Y ahora ya sí, vamos a pasar al turno de preguntas. Y antes de comenzar, quiero recordar que si no lo habéis hecho ya, podéis escribir vuestra pregunta o comentario y pasarlo a las azafatas, las personas que están en la sala, que nos las harán llegar. Recordaré que estamos celebrando el 10º aniversario de la Declaración de Ayete y en estos últimos 2 días me ha sorprendido que sí, hemos hablado de la paz, de la democracia, pero en cuanto a la paz me ha sorprendido mucho lo que nos han contado amigos de ONGs, de las Naciones Unidas, expertos en construcción de paz, que nos recuerdan que esto no es un proceso que empieza y termina, que es un proceso siempre continuo. Y también hablando de la democracia, no es un evento que ocurre y ya se va, no, es algo en lo que tenemos que siempre seguir trabajando. Me parece que para cualquier demócrata tenemos que ser conscientes de un problema en todo el mundo. Cada vez estamos viendo que acuden menos personas a las urnas en procesos de elecciones y claro, para que la democracia funcione queremos que se impliquen todos y todas la ciudadanía. Es una tendencia que nos preocupa y es bastante incómoda, la participación electoral a la baja. Entonces, ahora ya sí, voy a plantear la primera pregunta y vamos a empezar por el final. Empezaremos con los representantes de movimientos civiles y después ya pasaremos a los políticos. Vamos a empezar. ¿Qué pensáis en cuanto a participación electoral? ¿Cómo podríamos mejorar eso y mejorar la implicación de la ciudadanía en las instituciones democráticas? Entonces, Jordi, vamos a empezar contigo. Bueno, la verdad es que no sé si voy a saber responder bien a esa pregunta yo. No es mi especialidad. Una realidad, y es que en pleno siglo XXI, y es lo que comentaba antes también, ¿no? La sociedad, el activismo, como lo habíamos concebido durante muchos años, ¿no? A partir de pues, esta movilización, estas complicidades, respondía siempre a un estereotipo, y ahora nos estamos dando cuenta que los retos que tenemos en la sociedad en pleno siglo XXI son completamente distintos. Posiblemente lo que necesitamos, y también lo comentaban los conferenciantes esta mañana y ayer también en la última sesión me parece, necesitamos más creatividad que nunca. Aquello que eran las recetas que habían funcionado de manera clásica, nos estamos dando cuenta, y la COVID nos da mucha información, que ya no funciona,
que resulta que si nosotros teníamos, ejerciendo derechos fundamentales, la posibilidad de bloquear todo un país durante una semana, y esto representaba pues, que podíamos hacer mover a los representantes políticos porque tenían pues, toda una ciudad como Barcelona bloqueada, ya no hablo del movimiento soberanista, sino hablo de los taxistas, por ejemplo, ¿no? Cuando hacían reivindicaciones, bloqueaban toda una semana Barcelona y luego, pues, en principio, las autoridades competentes pues, tenían que llegar a un punto de negociación. No, es que nos hemos dado cuenta que todo esto ya nos sirve. En todo caso, no podemos renunciar a la movilización, pero sí que tenemos que tener claro que los instrumentos del siglo XX de movilización desde la sociedad civil no son tan útiles en el siglo XXI, y por lo tanto esto pide de creatividad, y esto pide también, bajo mi punto de vista, que es parte también lo que comentabas, que no podemos prejuzgar. Las sociedades hoy en día están más implicadas de lo que nos parece, pero lo que tenemos que tener es la responsabilidad de saber comunicar cuáles pueden ser las vías de implicación. Por ejemplo, Òmnium Cultural es una entidad que cuando yo entré en la cárcel éramos 70.000 socios, el presidente Torra me puede rectificar, yo creo más o menos cuando él terminó el mandato éramos unos 70.000 socios. Yo entro en la cárcel y durante 4 años hemos convertido una entidad de 70.000 socios a 200.000 socios. Quien a mí me diga que en Cataluña la gente no tiene compromiso, pues no es verdad. No es verdad, porque hay gente que coge su dinero de su bolsillo, lo pone en una entidad a favor de, en este caso, la lengua, la cultura catalana, la cohesión. O sea, yo creo que no podemos prejuzgar a los ciudadanos, igual que tampoco los ciudadanos pueden prejuzgar la fuerza que tienen como consumidores, como usuarios, como ciudadanos de a pie, ¿no? Y por tanto, en este sentido, yo creo que no te he respondido. Pero bueno, yo creo que no. Pero bueno, lo que me atrevería a decir es que creatividad y que las viejas fórmulas ya no nos funcionan como antes. For me too, it's an easy task. A mí también me va a costar responder a la pregunta, porque claro, yo ya no estoy en activo en la política, fui lehendakari del País Vasco, pero claro, eso fue la Edad Media, digo yo, suelo decir. Que a mí me preocupan especialmente. Una, que hemos hecho de la política, desde el sistema de partidos, máquinas de contar votos, y la democracia no es contar votos, es tener en cuenta los votos. En segundo lugar, como dicen los ingleses, cañones o mantequilla, tenemos una gran disyuntiva, seguir construyendo desde el poder, y eso va a provocar ceder parcelas de la política a los mercados, y por lo tanto que la gente se aleje cada vez más, how to engage people with these kind of issues, y contestar desde la garantía de derechos individuales y colectivos. Y el nuevo tiempo que yo creo que se está planteando es que carecemos de instrumentos para resolver los problemas de los ciudadanos en estos momentos desde la vida pública. Y esto esto es porque durante algún tiempo tuvimos instrumentos para resolver razonablemente los temas relacionados con la pobreza, con proveerle un trozo de pan. Todo el proyecto político de esa persona suele ser besar la mano del que le da el pan, pero a diferencia de la pobreza, la desigualdad que hoy padecemos es reivindicativa desde el punto de vista político. Se reclaman derechos sociales, todos los derechos sociales, en educación, en vivienda, seguros sociales, pensiones, y por lo tanto, aquellos instrumentos que en su día tuvimos para resolver problemas, hoy los tenemos, como has dicho bien, Jordi, los tenemos que reinventar, tenemos que innovar. Tiene que haber una innovación política acerca de los instrumentos de los que nos dotamos para contestar en términos de garantizar derechos de personas y pueblos en lugar de construir simplemente desde el poder. Si seguimos construyendo desde el poder, los conflictos políticos seguirán eternos, las protestas ciudadanas irán en aumento, y el alejamiento entre la política y la ciudadanía será cada vez mayor. Yo tengo la impresión de que hoy en el mundo hay muchísimos dirigentes políticos y económicos que no saben lo que quieren sus ciudadanos y cantidad de ciudadanía que no saben lo que quieren sus dirigentes. Y eso es lo que está provocando, desde mi punto de vista, y sinceramente la lejanía que hoy se produce y que toma cuerpo ¿dónde? En el principal
revés que puede tener una democracia, y es la ausencia de participación. Tener en cuenta que estamos hablando de participaciones, cuando hablamos del proyecto europeo, del que nos cansamos de decir lo importante que es, ¿verdad?, del 30%. Se puede hablar de democracia cuando 7 de cada 10 ciudadanos no votan. Bien. Yeah. So I'm going to come to Amala next. Vale, pasamos a ti, a Malur. Que la gente no participe, pero a la vez estamos viendo que la gente pide participar, o sea, pide participación, pero participación directa, ¿no? Y creo que es el modo de participar muchas veces lo que no convence, ¿no? Hay una clara ruptura de falta de confianza, de no ver la utilidad también a la hora de la participación política, al menos, y creo que precisamente es eso lo que hay que fomentar, ¿no? El recuperar la confianza, el que se vea la utilidad, el escuchar, como decía el Lehendakari, y la cercanía también, ¿no? Y lo que antes mencionaba, no es casualidad que cuando vemos, miramos al mundo y qué está pasando en el mundo y qué está pasando en procesos soberanistas diferentes en el mundo, que se plantee como un ejercicio de autodeterminación el derecho, o sea, un proceso de referéndum, que se plantee un referéndum. No es casualidad. Y es por esto que antes también he querido remarcar esta idea de que no es el reconocimiento de la comunidad política, sino también es darnos a la ciudadanía ese derecho a decidir y el derecho a participar directamente, ¿no? Al final estamos viendo que estamos viviendo en una época de cambio y el cambio pasa, al final, si queremos que las democracias sobrevivan, va a tener que pasar por dar más confianza a la ciudadanía también, por darles herramientas de participación directa también. Sé que esto, y sé que hoy hay mucha gente que trabaja en política hoy, en política aquí hoy, y esto no suele ser igual algo que tenga mucho éxito, que se quiera escuchar mucho desde unas élites políticas, pero esto es una realidad y esto se tiene que asumir y se va a tener que asumir. La gente quiere participar y quiere participar directamente. Si no, al final, como bien decía el Lehendakari, vamos a tener unas democracias en las que participe igual el 30% y eso es legítimo, no va a ser legítimo el resultado, ¿no? Y creo que ahí tenemos una reflexión importante que hacer y que escuchar. Okay. Yeah. Thank you. Kim Tora. Democracia. Sí, un par de reflexiones más a las que ya han expresado los compañeros. En primer lugar, yo creo que hay, ahora mismo, antes también lo decía el Lehendakari, la lucha por el relato es una lucha tan brutal en estos momentos, al menos por mi experiencia, por lo que he vivido, que hace que casi que sea una lucha en sí misma, es decir, que los partidos políticos se olviden de que hay una ciudadanía a la cual servir, ¿no? Entonces hay un discurso político que va en paralelo a la realidad, ¿no? Porque lo que interesa es que dentro de tu discurso político venzas a tu adversario. Y esta lucha por el relato se produce no solo con tus opositores, ¿no? Dentro de los propios gobiernos. Entonces, ahora estamos asistiendo a gobiernos donde los socios a veces son la propia oposición al gobierno, ¿no? Y yo creo que todo esto acaba desconcertando y alejando a la ciudadanía de algo que ve como parte de un cierto escenario teatral político que parece que esté como muy alejado a sus intereses, ¿no? Creo que hay una responsabilidad muy importante de autoexigencia de los políticos y de los partidos políticos, y más después del mundo que se nos abre del post-COVID, de retomar y de poner la vida de los ciudadanos en el centro de todas las decisiones políticas. Esta es una frase que también he escuchado de todos mis colegas muchísimas veces, ¿no? Pero me atrevo a volverlo a poner porque yo creo que es así. He tenido la tragedia de vivir como presidente de mi país, pues unos momentos gravísimos con la explosión de la pandemia de la COVID,
por cierto, de no poder tomar las decisiones que yo quería tomar para mi país, porque no tenía ni las herramientas ni los recursos, aparte se nos aplicó un 155 encubierto, etcétera, etcétera. Bueno, me reafirma todavía más en la urgencia de disponer de todas esas herramientas que un Estado te permite. Yo viví esos meses tan graves con el convencimiento de que la era post-COVID era una era de oportunidad, de esperanza, de hacer las cosas distintas, ¿no? El mundo de ayer, que es el mundo de antes, de cuando había la COVID, es un mundo que no podemos replicar. Me he negado siempre a utilizar la palabra reconstrucción, me da la sensación que construye sobre fundamentos que nos produjo esa catástrofe humanitaria, ¿no? Con la crisis climática que hay, con el colapso, parece logístico, al cual vamos. Después de la pandemia, realmente creo que es el momento en que la sociedad pare, si es posible, y reflexione hasta qué punto es importante que cambiemos nuestra manera de vivir y nuestras tomas de decisiones, ¿no? Y ahí yo creo que si somos capaces de realmente hacer este debate con toda la profundidad que se requiere, yo creo que la ciudadanía se engancha, porque la gente está deseando poder participar, está exigiendo que efectivamente esos derechos sociales que ve amenazados, pues que no se recorten, ¿no? Y vienen años y momentos muy, muy, muy complicados. Por lo tanto, creo que es imprescindible que volvamos a encontrar esa necesidad de replanteárnoslo todo, que es ese futuro post-COVID, con esa ciudadanía que en el fondo, y coincido con Amalur, yo creo que hay una voluntad de estar presente, que se te escuche, pero que no que los partidos se pierdan en sus luchas de relatos. Thank you. Well, let me just ask you further, Mr. Kim Torra. Vale, vamos a continuar con una pregunta para Quim Torra, porque, bueno, es verdad que todos estamos de acuerdo en que es un momento de transición después de esta emergencia y del desastre de la pandemia. Un momento en el que los ciudadanos quieren que los servicios públicos funcionen bien, las escuelas, los hospitales, sus pensiones, etcétera. Entonces quisiera preguntar a los participantes las competencias que tienen las instituciones públicas. Bueno, hay diferentes capas, diferentes niveles de competencias, de poderes. Después también plantearemos la pregunta al presidente Ibarretxe. Pero, Quim Torra, ¿nos podías comentar un poco cuál es la importancia de esa democracia local a la hora de llegar a la ciudadanía con servicios y para que los ciudadanos estén verdaderamente conectados con la toma de decisiones? Yo, por ejemplo, doy una importancia mayúscula, enorme, a los ayuntamientos, a los alcaldes, a los mayors, porque es el primer nivel, digamos, político de los ciudadanos y para mí, y puedo asegurarlo, al menos es mi experiencia también así, cuando la COVID nos sobrepasó a todos, ni un alcalde ni una alcaldesa de Cataluña fallaron en nada. Se estuvieron al lado de los ciudadanos, también buscándose la vida como pudieron, como nos lo buscamos todos los gobiernos, pero creo que fue ejemplar el compromiso acordado y le doy una importancia vital. Yo creo que en nuestro país, y a diferencia del tuyo, nuestro sistema electoral es una lacra para avanzar hacia esa mayor interacción ciudadanía-políticos, ¿no? Aquí funcionamos con unas listas cerradas en las que, por tanto, y en frase de un personaje que más bien estoy a sus antípodas, pero que la frase es buena, el que se mueve no sale en la foto, ¿no?
¿no? Y por tanto tenemos partidos con unas estructuras de poder muy rígidas y el votante acaba votando una lista que yo creo que no favorece tampoco esa participación, ¿no? Pero la pregunta iba sobre los niveles de prestaciones de servicio. Por ejemplo, en Cataluña tenemos competencias exclusivas, por ejemplo, en educación o en sanidad, ¿no? Pero no tenemos los recursos para que esas competencias exclusivas podamos ejercerlas como las queremos ejercer. O sea, Cataluña sufre un expolio fiscal de 17.000 millones de euros cada año, que serán, con muchísima suerte, si llegan los fondos europeos que nos tocarán. Pues esto cada año sale de los contribuyentes, de los ciudadanos catalanes, y no vuelve. Con 17.000 millones, obviamente, uno puede imaginarse fácilmente cuántas cosas podríamos hacer que en estos momentos no podemos hacer. Yo he tenido todas las huelgas que os podáis imaginar en mi presidencia, todas, desde los sanitarios, a los maestros, a los bomberos, a todos. Y claro, yo no podía decirles que no tenían razón, es que la tenían toda. Es que era verdad, es que tenemos parques de bomberos pues que hace 10 años que no se han renovado. Tenemos unos salarios a nuestros maestros indecentes. Estamos con los médicos y enfermeras del país a unos niveles de saturación que no es normal, que el ciudadano catalán no se merece, ¿no? Entre otros motivos, este fue, yo creo, uno de los que nos permitió al movimiento independentista avanzar en la línea de decir, si esto no va de banderas, ni de fronteras, ni de todas estas cosas que los unionistas normalmente siempre te sacan, ¿no? Que pone tu DNI. Pues me importa un rábano que pone mi DNI. Yo lo que quiero es que mis ciudadanos tengan mejores servicios, y que realmente la vida y el bienestar de sus ciudadanos, pues sus hijos pues, puedan acceder a becas. Pues, los mayores puedan tener unas residencias, por cierto, todo el drama de las residencias, mejores y en mejores condiciones, ¿no? Y yo creo que esa exigencia es altísima y yo celebro que sea altísima. Es decir, yo quiero un ciudadano crítico y comprometido, y quiero un ciudadano que se plante ante el político y le diga, oiga, no puede ser, yo no puedo estar recibiendo estos servicios. Por ejemplo, en Cataluña con todo el tema ferroviario, ¿no? de cercanías, es un desastre. O sea, es prácticamente tenemos unos servicios de colonia. Y por tanto, todo esto, yo creo que, y ante estos cambios tan profundos que vienen en la sociedad, yo creo que sí que vamos a ganar en un ciudadano muy exigente, muy crítico, que va a poner a los partidos políticos delante del espejo. Yo creo que lo que ha habido en estos últimos años, ha habido un cambio de paradigma, ¿no? Hemos pasado de aquella máxima de los años 90 de que lo global anulaba lo local a un actual paradigma en el que es el local moves the world, es lo local lo que mueve el mundo. Y por lo tanto eso quiere decir que las agendas de desarrollo humano sostenible tienen que tener raíces culturales para poder desarrollarse. Porque los modelos de felicidad o de bienestar dependen de los elementos culturales. Y probablemente tu modelo de felicidad y el mío, de calidad de vida, sea diferente. Por eso las bases culturales sobre las que se edifica el concepto del desarrollo humano sostenible son determinantes. Además, ¿cuál es el problema? El problema es que hasta ahora la agenda básica para tomar las decisiones, sea a nivel global o local, han sido las agendas económicas, básicamente. ¿Es eficiente? Lo hago. ¿No es eficiente? No lo hago. ¿Qué nos hemos dado cuenta? Nos hemos dado cuenta que no proveemos de servicios eficaces a la ciudadanía a través de ese planteamiento. Porque la agenda económica, que tiene que ser observada, no puede ser observada solamente, sino que tiene que haber una agenda social y cultural y que tiene que haber una agenda medioambiental. ¿Y eso qué hace? Incorporar a la ciudadanía en el debate y en las decisiones estratégicas. No sirve con tener grandes expertos en los gobiernos ni en las compañías.
Hay que tener gente con capacidad para discutir las medidas a tomar, teniendo en cuenta que la agenda tripartita y la integración de una agenda tripartita hace mucho más difíciles las soluciones porque hay que negociarlas con la propia ciudadanía, en clave tripartito, sector, administraciones públicas y en este caso, afectadas, la ciudadanía. Y, por tanto, y a partir de ahí, es verdad que la toma de decisiones es más lenta, pero la implementación de las decisiones es más rápida. Y yo creo que el principal problema que tenemos en estos momentos en el mundo es que un 80% de las decisiones que tomamos, pensando que son magníficas decisiones expuestas sobre la mesa por expertos, duermen como las notas del arpa de Becker en una esquina del cajón. Y realmente lo que necesitamos no solamente es de diagnósticos. Tenemos magníficos diagnósticos. El problema es que solo si incorporamos el tripartito, administraciones, sector, ciudadanía, tendremos posibilidades quizás de tomar menos decisiones, pero de implementar muchas más de las que quedan en los cajones. No, yo creo que, bueno, un ejemplo claro de lo importante del nivel local nos lo ha traído la pandemia, casi una pandemia global, pero hemos visto lo importante que es el espacio público, lo importante que es lo público, y a la vez hemos visto lo importante que es lo local, ¿no? Incluso para la hora de hacer frente a un reto global, lo importante que llega a ser lo local. Y yo, bueno, sin ser una experta en municipalismo y en estos temas, yo vuelvo a lo mío. Creo que una herramienta para poder reforzar lo local, para poder reforzar también lo público, es precisamente la democracia directa, ¿no? Que es acercar más la democracia a la ciudadanía y hacerla más accesible y que, bueno, se pueda decidir sobre todo y en el territorio en el que uno vive, ¿no? Y lo más cercano posible. Y al final ese es el reto que tenemos entre manos, ¿no? El crear una democracia muchísimo más profunda o al menos un sistema de gobernanza enraizado muchísimo más en el principio democrático y en la democracia. No aporto gran cosa, pero sí que yo creo que tampoco no podemos eludir el papel de las multinacionales en las decisiones que se toman desde los gobiernos, desde los locales, los supramunicipales y los autonómicos y los estatales. O sea que hay un factor aquí que cada vez a mí personalmente me preocupa más, y es que en realidad lo estamos viendo ahora con el recibo de la luz, ¿no? ¿Qué está pasando en el Estado español con el recibo de la luz, ¿no? Este aumento tan loco que cuesta de entenderlo, pero no cuesta de pagarlo, porque es que te lo giran en el recibo de casa y lo estás pagando, pero todo el mundo lo ve muy mal. Todo el mundo estaríamos aquí todos de acuerdo en que hay un abuso por parte de que la administración lo tolera, aunque diga el presidente Pedro Sánchez que lo va a solucionar y tal. Bueno, yo creo que cada vez más nos vamos a dar cuenta de que en realidad quien pone en riesgo la democracia o quien ya la está poniendo hoy son estas grandes multinacionales que no sabes cómo se lo hacen, pero tienen una capacidad de incidencia muy grande en las decisiones de los gobernantes, también, entre otras cosas, porque muchos de ellos se están preparando el currículum para el día de mañana cuando dejen de ser el ministro de turno del ramo, pero que es una realidad y que nos pasa en el recibo de la luz, pero nos pasan infinidad de cosas, decisiones que toman los políticos que nos cuestan de entender, y parece ser que, bueno, ellos tienen como un don superior de decidir pues cosas que en realidad atentan contra nuestro día a día. Yo creo que uno de los riesgos más grandes que tiene la democracia es la influencia de las 50 principales multinacionales que hay en el mundo, y lo dice un empresario, pero que a menudo pues sí que ves que tienen mucha y muy gran influencia. Para decirte que yo creo que uno de los grandes retos es cómo democratizar la influencia de las multinacionales en el conjunto de las administraciones. Lo dejo aquí porque tampoco soy experto, no entiendo mucho. Thank you. Now, Bueno, muchas gracias. Bueno, he prometido a los organizadores que vamos a terminar para las 8, si no podremos estar aquí toda la noche. Pero bueno, voy a plantear una última
pregunta. Va a ser la última pregunta y voy a pedir a todos los ponentes una respuesta breve. Y voy a plantear la pregunta primero a los políticos. Presidente Ibarretxe, Lehendakari Ibarretxe. Voy a hablar contigo primero. Eres un político muy experimentado y me ha parecido muy interesante cuando has mencionado la necesidad de tener ciudadanos informados y evolucionados y desarrollados. Lo que necesitamos para que la democracia funcione en el mundo es tener ciudadanos involucrados en el proceso. Y da igual, sea cual sea el método, si lo hacen a través de la política o utilizando diferentes vías, utilizando la vía del activismo o el mundo académico, pero sí que necesitamos ciudadanos involucrados. Eso sí, es una necesidad. Entonces, por favor, pensad todos, en todos los ciudadanos y las ciudadanas. Si queremos hacer un llamamiento a todos ellos y les queremos convencer para que se impliquen más, ¿cómo deberíamos hacerlo? ¿Qué mensaje deberíamos mandarles a los ciudadanos para que se involucren más? Antes, creo que hay que garantizar los derechos individuales y colectivos y que ese es el principio de la ilusión. Yo la ilusión en este país la vi cuando teníamos proyectos para desarrollarnos, para crecer con respeto a los demás, ¿verdad? Y lo vi también en Cataluña. Mientras se mantuvo esa ilusión de un proyecto, se mantuvo la participación ciudadana. Y desde el punto de vista del debate público, creo que es fundamental que lo que ahora hemos decidido en 2 mesas, en una hemos hablado de competitividad y de parámetros exclusivamente económicos y economicistas, y lo que sobraba de aquí, de esta mesa, la principal, la debatíamos después allí, en la mesa de las garantías sociales, de los servicios sociales de la ciudadanía. Creo que una aportación desde la política en la que una sola mesa, no una mesa principal y otra mesa en la que se reparte lo que sale, una sola mesa en la que pudiéramos poner a una sola mano los factores que afectan a la competitividad de un país, de una nación, y al mismo tiempo los rasgos de solidaridad, el social balance, el welfare state, que somos capaces de desarrollar en esta sociedad, es lo que permitiría hablar de competitividad sin dejar de hablar de solidaridad y hablar de solidaridad sin dejar de hablar de competitividad. Una sola mesa para decidir sobre las 2 cuestiones al mismo nivel. Quim Torra. Sí, estaba pensando yo en un personaje que admiro muchísimo, Pompeu Fabra, que fue el gramático que fijó el catalán moderno y gracias a él, pues, de hecho, salvamos la lengua porque antes de Fabra, pues, el catalán se escribía como se podía y él fija unos estándares, pero lo importante es el compromiso cívico del ciudadano Pompeu Fabra, es decir, que le lleva a asumir a los 70 y muchos años la derrota republicana, marcha en exilio y morirá en la Cataluña Nord exiliado. Pero hasta el final dice una frase muy bonita que utilizamos mucho en Cataluña, dice: no hay que abandonar nunca ni la tasca ni la esperanza, que sería ni el trabajo ni la esperanza, ¿no? Yo creo que en estas ideas hay que construir un poco ese futuro. Yo insisto, yo quizás porque he quedado muy marcado por el tema de la COVID, lógicamente, ¿no? y ese desastre. Pero a la vez, quizá lo único positivo que nos da la COVID es que se abre un futuro que tendríamos que ser capaces de construir de manera diferente. Yo estoy insistiendo mucho en todas las intervenciones, ¿no? Si volvemos a hacer las cosas igual, volveremos a caer en los mismos errores. Por tanto, hay mi esperanza y la esperanza de que los ciudadanos se puedan involucrar en esta oportunidad que tiene la humanidad de hacer las cosas de manera distinta, ¿no? En Cataluña ahora hay un debate muy profundo sobre la ampliación del aeropuerto. Yo me he manifestado en contra, es decir, no, es que si queremos realmente hacer las cosas distintas, vamos a tener que vivir de manera distinta, ¿no? Y por tanto, y ese debate, también en la línea que decíais, ha movilizado a mucha gente y se ha involucrado gente muy, muy distinta y también gente a favor de la ampliación.
Pero ha estado muy bien porque ha sido un debate, creo que se han puesto todas las iniciativas encima de la mesa y se ha debatido. La solución no porque la ha tomado Madrid ya no me parece correcta, ¿no? Porque la tendríamos que tomar los catalanes. Pero en cualquier caso, creo que como el aeropuerto ahora en Barcelona, van a haber, o sea, porque hay una gran exigencia crítica y por lo tanto yo tengo esta esperanza de esa ciudadanía realmente comprometida. Yo creo que sí. Thank you. Who'd like to go next? Well, Vale. Euskaraz egingo eta azkeneko... Haré en euskera mi última intervención. ¿Qué mensaje? Es difícil elegir las palabras, pero en Gureescu, últimamente, recuerdo que allá por 2016, 2017 hablamos de esa nueva ola de decisión que vendría, una ola que surgía en Escocia, surgía en Cataluña y en aquel momento nos activamos con gestos de solidaridad en Euskal Herria y vemos cómo está llegando una nueva ola. Y esta semana he estado hablando con diferentes miembros de Gureescu para preparar esta intervención y Cela y Nicolás me decía, esto tienes que decirlo. Y en este momento, recuerdo cómo fuimos a Cataluña en 2017, muchísimos vascos y vascas fuimos allá, también cuando se celebraba el referéndum. Y nosotros no nos queremos limitar a ser soberanistas, queremos hacer ejercicios prácticos de tomas de decisión, queremos explorar los caminos, las vías que se abren, que sabemos que presentan dificultades, pero entendemos que también nos abren vías para colaborar, no limitarnos a la solidaridad, sino también colaborar en esta nueva ola que se avecina y aprovechar también para multiplicar las reivindicaciones que se hacen en nuestros correspondientes territorios. Esta es la oportunidad que vemos en esta ola que se acerca. Gureescu, supongo que ya lo conocéis, muchos de vosotros. Estamos trabajando con Omnium, con muchos otros agentes en esta nueva ola, con el horizonte de 2022 vamos a iluminar 400 cumbres de todos los Pirineos y el objetivo es aprovechar las oportunidades porque las dificultades están ahí para poder marcar la agenda en Europa, en España, pero tenemos que saber poner en valor las oportunidades que tenemos y esto lo conseguiremos si vamos de la mano, porque tendrá un efecto multiplicador, tendremos más fuerza así. Y por eso quería dedicar mis últimas palabras a decir esto, invitar a todas las personas que están aquí, a todos los vascos y vascas que están aquí también a sumarse a las convocatorias, a las asambleas que se convocarán, y que estén atentos y atentas y se animen a participar. Y una vez más, muchas gracias. Ha sido muy enriquecedor poder estar aquí para mí a nivel personal y también para Gureescu. Aprendemos muchísimo con la participación que hemos tenido hoy. Final question, I think it's appropriate. Vale, Jordi, a ver, para terminar, tus últimas palabras. Sí, bueno, estoy encantado de estar aquí y estoy encantado también de intervenir. Lo último, ya sé que tenemos que terminar. Mañana, que es como un proverbio vasco, al presidente Torra ha citado Pompeu Fabra y sabe que es una de las personas que más admiro porque es el que llamamos seny ordenador de la lengua catalana, ¿no? El hombre que ordenó la lengua catalana. Pero a mí me gustan todas las lenguas, mucho. Y tenéis un proverbio que dice más o menos, lo traduciré también al castellano, etzina equines egina. Ezina equinez egina. Lo has hecho muy bien, mucho mejor que yo. Pero para los que vais flojos de euskera, dice, aquello que es imposible se hace poniéndonos manos a la obra. Y en cierto modo, ya sabes, Lehendakari, que la admiración es infinita y me gusta mucho porque Víctor Frank lo decía, ¿no? Lo escribía en su libro, que yo lo leí en la cárcel, ¿no? Él hablaba de
La desesperación, ¿no? ¿Qué es la desesperación? Pues es el sufrimiento sin sentido. Cuando tu sufrimiento tiene sentido, la desesperación se reduce. Y es verdad, y lo tenemos en muchos casos de muchos ciudadanos, problemas domésticos o problemas no tan domésticos, pero es verdad, la desesperación a menudo, si tiene sentido el sufrimiento, pues desaparece y el dolor puede ser el mismo, ¿no? Pero y en este sentido yo lo que creo es que sí, claro, no podemos perder la esperanza, pero ni en las peores situaciones, las más adversas, pero tampoco, y esto sí que es muy importante que lo tengamos claro, no podemos dejar de ser exigentes. Y hemos renunciado a ser exigentes con nuestros políticos, con los poderes del Estado. No puede ser lo que está pasando. Lo que está pasando en el Estado español hoy en día y que vemos como la cúpula del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido como un poder a la sombra. Y estamos viendo como en realidad el poder de los jueces en este país, hay cientos de miles de jueces que deben ser unas bellísimas personas, pero en la cúpula se están tomando decisiones con carácter político cuando no les corresponde. Están jugando un papel de actores políticos y nosotros como ciudadanos tenemos que ser exigentes y no nos podemos permitir el lujo de, porque tenemos las necesidades básicas, algunos cubiertas, en Cataluña, los países catalans, un 25% de la población vive en riesgo de exclusión social. Esto pasa, pero no nos podemos permitir, porque algunos o muchos ya tenemos las necesidades cubiertas, de negligir de nuestra responsabilidad de ser exigentes. Por lo tanto, yo añadiría, y termino, diciendo, sí, toda la esperanza del mundo, pero nos tenemos que obligar a ser exigentes. Siendo exigentes, aquello imposible lo haremos poniendo las manos a la obra y a seguir trabajando. Thank you so much for your patience. Y muchísimas gracias por tu paciencia. Un placer desde Òmnium Cultural haber podido participar y una vez más agradecimientos infinitos a la gente que pudo hacer posible el acuerdo de Aiete, porque pienso que todos los demócratas y también desde los países catalans nos indicáis el camino de que no se puede renunciar a la lucha, que la única lucha que se pierde es la que se abandona. Por lo tanto, eskerrik asko y muchísimas gracias. Can I express my thanks to Bueno, me gustaría dar las gracias también a todos los ponentes y gracias también a los organizadores. Yo creo que hemos tenido un par de días muy fructíferos aquí en Donostia San Sebastián, y gracias también a los organizadores y también a las intérpretes que hacen una labor fantástica sin parar y bueno, que nos han ayudado a entendernos en unos debates muy interesantes durante los últimos días. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias al público por estar aquí. Claro, estamos hablando de la participación de los ciudadanos y se dice que la historia se hace por los que estuvieron ahí. Entonces, vosotros habéis estado ahí. Muchísimas gracias por haber venido. Lehendakari, presidente. Lehendakari, presidente, Amalur, Jordi, gracias por estar aquí. Aiete, 10 años, enseñanzas y retos. Gracias por las enseñanzas que nos han aportado. Y no sé si hemos podido responder a los retos, pero sí que ha sido muy aclaradora esta mesa redonda. Así que muchas gracias. Con esto damos por terminada esta mesa redonda que pone fin a la jornada de hoy, y mañana le recordamos que continuamos en Bayona. Por lo tanto, hasta mañana. Okay. Muy bien.